Grande eres, Señor, e inmensamente digno de alabanza. Grande es tu poder y tu inteligencia no tiene límites. Y ahora hay aquí un hombre que te quiere alabar, un hombre que es parte de tu creación y que, como todos, lleva siempre consigo por todas partes su mortalidad y el testimonio de su pecado. El testimonio de que tú siempre te resistes a la soberbia humana. Así pues, no obstante su miseria, ese hombre te quiere alabar. Y tú lo estimulas para que encuentre deleite en tu alabanza. Nos creaste para ti, y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Padre, queremos alabarte en esta mañana, queremos adorar tu santo nombre, queremos hacerlo a través de los cantos, pero también queremos hacerlo al oír y al meditar en tu palabra. Señor, yo quiero pedirte que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón puedan ser agradables delante de ti en esta hora. Señor, y que tengas en bien darnos sabiduría para poder penetrar en los tesoros de la Escritura. Señor, rogamos la ayuda de tu Espíritu Santo para poder oír como debemos oír, a estar atentos a tu ley, sabiendo que en ella está nuestra vida, Señor. Padre, danos gracia, ayúdanos, ven a nuestro encuentro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Iglesia. Génesis capítulo 1, vamos a estar leyendo los primeros 3 versículos. Génesis 1, del 1 al 3, os invito a abrir la Biblia y vamos a estar meditando en estos 3 versículos de la Escritura. Dice así la palabra del Señor, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Así que estas son las primeras palabras del libro más importante que jamás haya sido escrito, la Biblia. La Biblia comienza con estas palabras: en el principio Dios, en el principio Dios. Esta era la lección más importante que el pueblo de Israel, los primeros en recibir este libro, tenían que aprender en su travesía en el desierto, cuando todavía se encontraban junto a Moisés a la sombra del Sinaí, a punto de atravesar o de comenzar la ardua travesía que probaría el corazón de todos ellos por 40 años, con el propósito de restaurar la identidad de la nación, rota después de 430 años de esclavitud en Egipto. Moisés les escribe para decirles: Dios debe ser lo primero. Y quiero repetirlo: Dios debe ser lo primero. Dios debe ser lo primero. En el principio, Dios. Esto podía chocar de frente con las necesidades inmediatas que se presentaban delante del pueblo de Israel en aquel momento. Puede que estuviesen preocupados, y por la narrativa sabemos que estaban preocupados con qué iban a comer todo ese tiempo, de dónde conseguirían agua en el desierto, cuál era el camino correcto que debían seguir en toda aquella travesía, y tal vez querían soluciones urgentes o inmediatas a todo aquello. Pero Moisés sabía que era lo más importante para ellos y para nosotros en el día de hoy. Moisés sabía que si somos incapaces de responder a preguntas como ¿quién es el Dios que está ahí? O ¿cómo está mi relación con Él? Y de responder a esas preguntas no bajo nuestra propia imaginación, sino bajo los parámetros bíblicos, según Dios lo considera, el resto de soluciones que podríamos traer a nuestras vidas serían como paños de agua caliente a un enfermo terminal, o como parches de papel a un Titanic que está a punto de hundirse. Sencillamente no valdrían de nada. Moisés sabía cuál era la pregunta más importante para el hombre en los tiempos del pueblo de Israel, pero también en los tiempos de la modernidad. Él lo sabía. Moisés lo supo desde el momento en el que Dios le llamó para la enorme tarea
de liberar a su pueblo de Egipto. Cuando Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto, él sabía cuál era la pregunta más importante que él tenía que responder. Éxodo capítulo 3, versículos 13, segunda parte al 14. Moisés le pregunta a Dios, le dice, si ellos preguntaren, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios, y aquí la palabra Dios es Elohim, el Dios de la creación, el Todopoderoso, y le respondió Elohim, le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Así que aquí tenemos dos nombres de Dios importantes para el libro de Génesis. Por un lado está Elohim, que es el Dios de la creación. Elohim, ¿quién es Elohim? Elohim es Yahweh, el Dios del pacto, el Dios de la salvación. Por lo tanto, ellos tienen que conocerme. Ellos tienen que conocer mi nombre. Lo más importante para mi pueblo es que conozcan mi nombre. Que yo soy Elohim, que yo soy Yahweh, que yo soy el Dios de la creación y que yo soy el Dios de la redención, de la salvación. Ahora, yo quiero decirte algo, cristiano que estás en este lugar o cualquier hombre que haya entrado a la iglesia, lo más importante para el hombre es conocer al Dios que está ahí. Hemos sido creados para Él, como acabo de leer Agustín, y nuestro corazón no hallará descanso hasta que no encuentre descanso en Él. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer en este sermón al acercarme a Génesis capítulo 1 es responder a la pregunta más importante. Podemos hacernos en la faz de la tierra, ¿quién es el Dios que se da a conocer en la creación? Esa es la pregunta a la que quiero responder a partir de estos primeros 3 versículos de Génesis 1. ¿Quién es el Dios que se da a conocer en la creación? Es una pregunta osada, hay que decirlo, bastante atrevida en un sentido. Desde luego, qué atrevido de nuestra parte intentar responder a esa pregunta, pero la Biblia nos va a ayudar. Tal vez una de las virtudes más preciosas de este libro es que él es sencillo. La Biblia, ella tiene la capacidad de hacer sabio al humilde. Dios nos ha hablado en ella, se ha comunicado a nosotros de tal manera que nosotros la podemos entender. Dios no es un padre distante, Él es un Padre que se comunica a nosotros con un lenguaje que es accesible a nosotros. Aun cuando su distancia de cara a nosotros sea infinita, Él nos habla en la Biblia como el papá que se acerca al hijo y balbucea. ¿Habéis visto a un papá intentando comunicarse con el hijito de 3 años? A que cambia la manera de hablar, su forma de hablar desciende para que el hijo lo pueda entender. La Biblia es Dios balbuceando. Es Dios balbuceando para que sus hijos lo puedan entender. Así que la pregunta es súper osada. ¿Quién es el Dios que se da a conocer en la creación? Pero tenemos la Biblia que hace sabio al sencillo y que nos va a dar la respuesta a esa pregunta. Así que, primeros 3 versículos, yo quiero que tengas la Biblia abierta y que puedas acompañarme con el texto bíblico, porque al final de cuentas aquí lo más importante no es el predicador, no es la capacidad que yo tenga de comunicar, es la propia Biblia. Es que tú puedas ver la palabra y ver lo que está en ella, eso es lo más importante en esta mañana. Lo primero que quiero que aprendamos a partir del versículo 1 es que Dios ya estaba en el principio. Dios ya estaba en el principio. Se nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, yo quiero que notes que Él no es parte de la creación, que Él no comienza con ella, sino que Él estaba presente, que Él es el Dios eterno. Por, de nuevo, balbucear, podríamos decir que Dios es anterior al principio, aunque sea raro hablar en términos de anterior al principio. Bueno, hablamos de la eternidad. Dios es eterno. Otro modo de hablar de esta realidad del Dios que es eterno es decir que Dios trasciende a la creación, que Él está, por decirlo de alguna manera, fuera de lo creado. Dios no está contenido en lo creado. Él está, escuchad esto es algo para que te salten las neuronas, Él está fuera de la realidad espacio-temporal en la que tú y yo existimos. Cuando hablamos de Dios como siendo infinito, no queremos decir que Él no tenga medidas, pero que esté dentro de la creación, como los números. Los números son infinitos, pero están dentro de la creación. Dios es infinito, en tanto que Él no cabe dentro de esta realidad espacio-temporal que Él ha creado. En efecto, Dios creó el tiempo, el principio. Dios creó el espacio,
los cielos. Dios creó la materia, la tierra, en el principio, espacio, cielos, tiempo, espacio, materia, todo fue creado por Él. Todo fue creado por Él de un modo simultáneo e inmediato, siendo que Él está fuera de todo ello. El tiempo y el espacio son como el lienzo en el que Él pinta su gran obra. Tenés el lienzo y tienes al pintor pintando en aquel lugar. Dentro de la obra encontramos a Don Quijote y a Sancho Panza. Pero a Cervantes no, porque Cervantes es el que está escribiendo la gran obra. Él, Dios, ve la realidad, ve toda la historia completa e inmediata delante de Él. Como si todo estuviese diáfano delante de sus ojos. Hermanos, ese es nuestro Dios. Podríamos hablar de Él como el gran otro, como aquel que está por encima de todas las cosas. Esta verdad del libro de Génesis contrasta de manera radical con las narrativas de la creación de los pueblos paganos del tiempo en el que Moisés escribió este libro. Los babilónicos, por ejemplo, también tenían sus relatos sobre las grandes creaciones del mundo, pero todos comenzaban con la creación de los dioses que luego iban a crear el mundo. Los dioses eran creados antes de crear el mundo. Ellos venían todos de un tipo de agua caótica, ellos nacían en ese lugar y a partir de la creación del Dios, el Dios creaba la tierra. Pero la Biblia no empieza con la creación de Dios, ella empieza con el Dios que crea la tierra porque Dios es el gran no creado. Ahora yo quiero decirle algo, a todo papá y mamá en este lugar sabe que nacemos con un pequeño pagano dentro, un pequeño paganito en el corazón. Cuando le contamos a nuestros hijos la historia de la creación, la primer pregunta que les viene a los labios, ¿cuál es? ¿Y quién creó a Dios? Todo niño, de verdad, te hace esa pregunta. Pero lo veis, se nos antoja enormemente difícil no pensar en Dios como un ser creado. Lo concebimos como parte de la creación. Eso solo puede deberse a la realidad del pecado, a que estamos lejos de Él desde el nacimiento. Pero Dios no está contenido en lo que Él ha creado. Él es Elohim. La palabra Elohim significa el Altísimo. Cuando la Biblia dice que Él es el Altísimo, no quiere decir que Él es muy alto, no sé, como Goliat. No, el Altísimo ni siquiera quiere decir que Él está allá arriba, en algún punto que no logramos ver. No, quiere decir, Él está fuera de toda la realidad que Él ha creado. Él es el Altísimo, el Todopoderoso, es la misma idea. El que está sobre todas las cosas. Todo ha sido creado por Él, pero nada le puede contener. Escúchame, todo ha sido creado por Él, pero nada le puede contener. Posiblemente uno de los que mejor en la Biblia entendió esto y lo explicó de manera más elocuente y más bella fue el rey Salomón, un hombre sabio. Cuando él crea el templo, en el cual de alguna manera la presencia de Dios iba a venir a estar en medio de su pueblo. Pero cuando Salomón crea el templo, él es muy consciente de que el templo no le puede contener, no puede contener a Dios. Pero claro, él no se detiene al hablar del templo para hablar solo del templo. Mirad lo que dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Mirad la elocuencia con la que habla aquí el rey y la visión tan grande que tiene de Dios. Él dice, orando delante de toda la nación de Israel, él dice, pero después de crear el templo, de construir el templo, él dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto más la casa que yo he edificado? Hermano, ese es nuestro Dios. Por eso hemos cantado antes de la predicación, contempla a Dios. Contempla a Dios. Él es el Dios eterno, Él es el Dios infinito. Eso es lo primero que aprendemos en el versículo 1 de Génesis, que Él es antes del principio. Ahora tú has llegado a este lugar lleno de problemas y diciendo, yo quiero que me des soluciones inmediatas a lo que estoy viviendo y tú me hablas de la infinitud de Dios. Bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Wow, tiene todo que ver contigo. Pero bueno, déjame decirte algunas cosas que te pueden ayudar. En primer lugar, hermanos, esta verdad nos enseña que Dios no está condicionado por su creación, que Él no está condicionado por la realidad creada. Cuando Él viene a nuestras vidas, cuando Él viene a hacer su obra en la vida de su pueblo, Él no lo hace en función de su pueblo,
sino en función de sí mismo, de su gran historia, de su soberana y libre voluntad, haciendo lo que Él quiere hacer en la vida de la humanidad. ¿Os imagináis a Sancho Panza o a Don Quijote diciéndole a Cervantes, ¿por qué me has hecho así? ¿O por qué has dictaminado este proceder en mi vida? Me niego, Ellos serían incapaces de hablar si Cervantes no escribiera. Pues tú tampoco. Pues tú tampoco. Tú no hablas más de lo que Dios escribe. Te lo digo así de claro, ni menos. Cuando Moisés le preguntó a Dios cuál es tu nombre, cuál es el Dios que va a venir a salvar a su pueblo, ¿quién es Él? ¿Qué le digo al pueblo? Bueno, tú diles, yo soy el que soy. El que os va a salvar es el Dios que es soberano. Yo no os salvo en función de vosotros, yo os salvo en función de mí mismo. Cuando Él extendía su gracia sobre Israel, lo hacía, número 7, 7 al 8, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos. Pues en efecto vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahweh, yo soy el que soy, os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Punto final. Hermano, cuando tú entiendes que Él es el Dios eterno, tú te das cuenta de que tu salvación y todo el propósito que Él tiene para con tu vida se encuentra anclado en un lugar donde tú no llegas, donde tú no alcanzas, donde tu mérito, donde tu pecado, donde tu hacer o dejar de hacer no tiene cabida, donde no llega el ser humano. Y eso, hermanos, es para dar botes de alegría, es para estar contento y agradecer al Señor. ¿Sabéis por qué? Porque los propósitos de Dios no cambian con el movimiento incierto de sus criaturas. Porque Él está muy por encima de ese ajetrín de la humanidad. Sus propósitos son firmes. Su voluntad prevalece. Él es el Dios que dice, yo haré lo que quiero. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Yahweh, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermanos, esta es una fuente de consuelo inagotable para el santo en un mundo incierto y cambiante. El Dios que no cambia en la creación es el Dios que no cambia en la obra de la redención. Jeremías capítulo 31, versículos 35 al 36, hay una conexión entre las leyes inamovibles de la creación y las leyes eternas e inamovibles de la redención. Dice aquí el profeta, hablando al pueblo de Israel, así ha dicho Jehová, Yahweh, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Os dais cuenta de la conexión que hay aquí entre el pacto con Noé y el pacto de Abraham, entre el Dios de la creación y el Dios de la salvación, entre el Dios que estableció las leyes del cielo y aquel que viene a salvar a su pueblo? El Dios que no cambia es el Dios que viene a salvar a su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Este es un consuelo inconmensurable para la vida del piadoso, para la vida de aquel cuyo corazón está apegado a Cristo y camina con Él a cada día. El hombre santo, se sabe débil y a merced de tantos enemigos mayores que él, que descansa corriendo en el Altísimo. Bajo la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Ahí estaré y estaré seguro. Pero hermanos, esto también es una solemne advertencia para aquel que permanece en su pecado. Muchos permanecen distantes de Dios, en la rebeldía delante de Él, y piensan que no habrá problemas, porque ellos son especiales. Con ellos las promesas, con ellos la palabra eterna de Dios no tiene efecto. Puede que Dios juzgue con dureza a otros, pero a mí desde luego no lo hará, porque yo soy alguien diferente. Yo estoy en el control de mi propia vida, cuando quiera volver a Él vuelvo,
O algunos dicen, yo no he tenido las oportunidades que otros han tenido y Dios lo tendrá en cuenta. Yo peco de esta manera, pero desde luego conmigo Dios no tratará de manera férrea y contundente. Conmigo Él va a ser diferente, conmigo Él va a cambiar. Conmigo Él se va a adaptar a la realidad de la criatura. Pero yo quiero decirte algo, Dios no es así, Dios no funciona de ese modo, Dios no cambia, su palabra no cambia, tanto en sus actos de misericordia como en sus actos de juicio. Él no tiene favoritos a la hora de evaluar la condición humana. Nada en nosotros cambia el carácter de Dios, ni aparta sus juicios de la vida de los hombres. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sus juicios son firmes y de carácter eterno en contra del pecador. Ni por un momento albergues la esperanza de que por ser tú diferente, Dios te va a tratar diferente tu pecado. Arrepiéntete. Vuélvete a Él, corre a aquel que no cambia, para que puedas encontrar gracia y misericordia. Amén. Por lo tanto, esta idea del Dios que es inmutable es una fuente de inconmensurable consuelo para el santo, pero también una solemne y terrible advertencia para aquel que piensa que es especial, que su pecado será tratado diferente. No lo será. Dios juzgará a la tierra con justicia. Segundo lugar, lo segundo que aprendemos en el texto acerca de Dios, del Dios de la creación, es que Él es el Dios que gobierna sobre el abismo. Él es el Dios que gobierna sobre el abismo. Versículos 1 y versículo 2, los vuelvo a leer. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí la idea es, Dios creó todas las cosas. En el hebreo no hay una palabra para universo, por lo tanto, cuando tú lees cielo y tierra, la idea es, Él creó el universo, el cosmos, todo. En el principio Dios creó absolutamente todas las cosas. Pero ahora mirad qué interesante cómo sigue hablando en el versículo 2. Dice, mirad, prestad atención. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora quiero que podamos considerar un poquito de lo que dice aquí, porque es muy, muy interesante estos dos versículos. En el principio Dios crea todo el universo, como dije, cielos y tierra. Pero no lo crea como lo conocemos o como lo vemos al día de hoy. Cuando tú sales allá afuera y ves las montañas, el cielo, las estrellas, todo en orden. En efecto, lo primero que nos encontramos en esta primera creación, este primer acto creativo, lo primero que nos encontramos es una masa acuosa, informe, sin forma, de la que leemos la descripción que nos otorga, es que estaba desordenada, como sin forma, otra traducción dice sin forma, vacía, y que había tinieblas cual nosotros jamás hemos visto, porque todavía no había sido creada la luz. Por lo tanto, esto eran tinieblas absolutas. Eso es lo que había ahí. Y esa es la sustancia primaria, a partir de la cual en 6 días Dios iba a crear todo lo que tenemos hoy delante de nosotros. La iba a hacer habitable, la iba a llenar de criaturas, pero lo primero que te encuentras es esa masa acuosa, informe, vacía, desordenada, caótica en cierto sentido. Para explicárselo a mis niñas, yo les hablaba de jugar a ¿cómo se llaman? Las masitas estas que le da forma. La plastilina, ¿no es verdad? Esa es la idea, ¿no? Cuando tú coges un poco de plastilina, lo primero que tienes es esa masa informe. Bueno, yo debo confesar que continúa siendo una masa informe después que trabajo en ella, porque no soy muy hábil para darle forma, pero Dios no es así. Pero eso es lo que Dios tenía primero delante de Él. En los primeros 3 días, Dios va a separar, Dios la va a hacer habitable. En el primer día, Él va a separar la luz de las tinieblas. En el segundo día, Él va a separar el cielo de la tierra. En el tercer día, Él va a separar la tierra seca del mar. Es como si Él estuviese separando todo para hacerlo habitable. Y en los últimos 3 días, Él lo va a llenar de criaturas. En el primer día va a poner el sol y las estrellas. En el cuarto día, el sol y estrellas. En el quinto día, los peces en el mar, las aves en el cielo. Y en el sexto día, los animales que corretean por la tierra. Y finalmente, el ápice de la creación,
que es el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Ese es el proceso a través del cual Dios trabaja. Pero yo quiero que notéis por qué. ¿Por qué Dios empieza con esta masa acuosa e informe? ¿Por qué Dios empieza de ese modo? Yo me estaba haciendo esa pregunta esta semana. Dios podría perfectamente haber creado todo de manera inmediata y perfecta, ¿sí o no? Ese es el Dios Todopoderoso. Él podía con su palabra haberlo creado todo de manera inmediata ya, con el orden, la plenitud con la que lo vemos delante de nosotros, pero Él no obra así. Él crea primero esta masa informe. Y yo me estaba preguntando, ¿por qué, Señor? Ahora, la Biblia no responde a la pregunta del por qué, pero yo quiero aventurarme a responderla. Esto no lo he leído en ninguna parte, así que por favor juzgad vosotros con toda libertad si aquí consideráis que estoy yéndome o no del texto, pero quiero aventurarme a una pregunta de por qué Dios empieza con algo caótico, con algo desordenado, vacío y lleno de tinieblas para luego irle dando forma. Ojo, algo importante aquí. Eso que era caótico para nosotros no lo era para Dios. En las narrativas de Mesopotamia también se nos habla del caos a partir del cual Dios crea todas las cosas. Pero el caos mesopotámico era un caos de la guerra entre dioses, del bien y del mal. Y a partir de ese caos, el Dios que crea todo lo que vemos. Pero en la Biblia no es así. Este caos es un caos bueno. Este desorden y vacío y tinieblas está en las manos del Padre. Es esa creación de la cual Él va a decir más adelante, esto es bueno. Por lo tanto, esto no es pecaminoso, esto es una plastilina que está en las manos de Dios y a partir de las cuales Él va a crear. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios crea a partir de esta realidad? ¿Por qué lo hace a partir de esta realidad? Solamente súper interesante. Salmo 139, versículo 12 dice, lo mismo le son a Dios las tinieblas que la luz. O sea, Él no tiene problemas con esas tinieblas como la tendríamos tú y yo. En efecto, Isaías 45, 7 dice, hablando de Dios, dice que formó la luz y creó las tinieblas. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Él no tiene problemas con esta plastilina que está en sus manos. Pero ¿por qué Dios entonces crea de este modo? Os doy la respuesta. Me parece que Dios quería dejar claro desde el principio que la creación no tiene de sí mismo orden, plenitud, abundancia, luz, conocimiento, vida, belleza, justicia y verdad, sino está bajo la buena providencia del Creador. Que todo va junto. Que hemos sido creados para estar bajo la mano del Omnipotente. ¿Sabíais que la Biblia llama al Espíritu de Dios la mano del Omnipotente? Siempre que la Biblia habla de la mano de Dios es una figura para hablar del Dios que está presente, es una figura para hablar del Espíritu Santo. Y era el Espíritu de Dios, el ruaj, el viento divino, el que pairaba sobre la faz de las aguas. La palabra ahí que él navegaba, la idea es como la de un águila que está con su sombra, con sus alas, con sus polluelos debajo de ella, haciéndoles venir a la vida. Yo creo que Dios desde el principio estaba diciendo, tu vida es un desastre sin mí. Venga, más sencillo imposible, ¿no? O sea, tu vida es una realidad caótica cuando te apartas de mí. Es un absoluto desastre. Sin mí tu vida es un vacío, un desorden, un caos y una tiniebla absoluta. Busques tú las soluciones que busques para intentar apalear los problemillas que te surgen el día a día. ¿No te das cuenta de que vas solucionando uno para que luego aparezcan 5? Para solucionar uno los 5 y luego aparecen 10. Porque lejos de la mano del Omnipotente, esa es la realidad. Y yo creo que aun cuando no había pecado, Dios quería a partir de esta creación informe darnos esa lección. Que lejos de mí, tu vida es esto. Lejos de la mano del Altísimo, la criatura no puede permanecer. Ahora bendito sea el nombre del Señor, solo en Él hay orden, solo en Él hay belleza, solo en Él hay plenitud, solo bajo su mano poderosa las cosas se separan, se ordenan y se llenan de bienaventuranza, de gloria. Y en el versículo 2, segunda parte, dice
que el Espíritu de Dios. Aquí la palabra es ruaj, es viento. La misma palabra de espíritu es la palabra para viento. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor por esta obra del Espíritu Santo poniendo orden en el caos. Cuando el pueblo de Israel mucho más adelante peca, cuando ya estaban en la tierra de la promesa, pecan, se apartan de Dios, caen en la idolatría, en todo tipo de inmoralidad sexual, etc. Jeremías va a darnos el diagnóstico de la situación de Israel y él cita las mismas palabras del versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. En Jeremías capítulo 4, versículos 22 y 23. Mira qué interesante lo que dice Jeremías, si lo podemos tener en la pantalla. Jeremías 4, 22 y 23 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra y ahora, y he aquí que estaba asolada y vacía. Las mismas palabras, desolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz, y las tinieblas. Es exactamente la misma descripción de lo que encontramos en Génesis 1 y 2. Cuando el pueblo peca, vuelve a esa realidad, y tal vez esa sea tu realidad en esta mañana. Tal vez sea la realidad de muchos aquí presentes. Cuando ven sus vidas, lo que ven es caos. Algunos tienen un desorden terrible en sus emociones, depresiones, ansiedades, todo tipo de trastornos en el alma. Otros tienen un desorden en su manera de hablar con su esposo, de hablar con su esposa, de hablar con sus hijos. Hablan de manera airada, manipuladora, su boca es un desorden. Tinieblas, oscuridad. Otros tienen un desorden en el área sexual, esclavos a la pornografía, esclavos a utilizarse del cuerpo ajeno como un objeto a ser consumido, esclavos a tal perversión. Algunos son esclavos del vino, de la comida, esclavos del sueño, desorden, oscuridad, vacío del alma, incapacidad siquiera de dormir. Algunos tienen un desorden en el uso del tiempo, el uso del dinero. Los hay que tienen un desorden en la crianza de sus hijos o aún dentro de su propio matrimonio. Yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús, el mismo Espíritu de Dios que se movía sobre la faz del abismo, de las aguas, del desorden, es el que hoy está presente en este lugar para poner orden en el caos. Él es el Espíritu que se mueve cuando su palabra es predicada para traer salvación y redención donde hay caos, oscuridad y vacío. ¿Por qué no se lo pides en oración? ¿Por qué no haces una oración sincera, personal y profunda, diciéndole, Señor, ven a poner orden en mi vida? Señor, yo quiero confesar mis pecados. Yo quiero pedirte, Señor, que tu luz pueda irrumpir en mi alma para traer orden donde hay desorden, plenitud donde hay vacío, luz donde hay tinieblas, vida donde hay muerte, gozo donde hay depresión y agonía, paz donde me corroe la ansiedad, comunión donde hay soledad. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que solo Dios puede hacer. Ni esposo, ni esposa, ni pastillas, ni iglesia, ni pastor, ni hermano en la fe. Hermanos, estas son cosas que solamente el omnipotente, el Espíritu de Dios, el Ruaj divino, puede venir y hacer en la vida de un hombre. Hermanos, Dios es antes del principio. ¡Qué visión gloriosa! Qué bueno es alzar nuestros ojos más allá del cielo y las montañas para ver al Dios que es eterno, cuyos planes no cambian. Pero en segundo lugar, ese Dios que es eterno es el Dios inmanente, el Dios que está presente en la creación y que está gobernando sobre el abismo. Lo hizo al principio, cuando estaba creando todas las cosas, y lo hace en el día de hoy, en medio del caos, del pecado y la muerte en el cual estamos.
El pueblo de Israel iba a ver a ese Dios que gobierna sobre las aguas. Lo iba a ver antes de Israel Noé, al Dios que gobernaba sobre las profundas aguas, aquella barquita sobreviviendo al diluvio. Lo iba a ver el pueblo de Israel cuando se abría el mar rojo para que pasasen por en medio. Lo iba a ver cada creyente al descender a las aguas del bautismo y subir con un nuevo corazón de aquel lugar lleno del Espíritu de Dios que se mueve sobre las aguas. Ese es nuestro Dios, el Dios que gobierna sobre todas las cosas. Amén. En tercer lugar, lo tercero que aprendemos es que Dios crea todas las cosas por la palabra de su poder. Toma nota. Dios, Él crea todas las cosas por la palabra de su poder. Versículo 3, y dijo Dios, ahora imaginaos, dijo Dios, en ese principio Dios habló, dijo, sea la luz, y fue la luz. Este es el modo en el que Dios crea todas las cosas. Este es el patrón de cada uno de los 6 días. Y dijo Dios, y fue así. Podéis leer cada uno de los 6 días. Dijo Dios, y fue así. Y dijo Dios, y fue así. Y dijo Dios, y fue así. Lo mismo leemos en el Salmo 33, versículo 6, donde se nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 148, versículo 5 dice, alaben el nombre de Yahweh porque Él mandó. Fijaos que es un mandato. La palabra latina teológica es fiat. Por su fiat, por su mandato, Él mandó y fueron creados. En Hebreos capítulo 11, versículo 3 leemos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo, hermanos, que Dios creó todas las cosas por medio de su mandato, de su fiat, de su palabra, y a través de esa palabra poderosa, palabra eficaz y activa, Él da existencia a lo que anteriormente no tenía existencia. Ahora, es muy importante, amada iglesia, que nosotros entendamos que Dios crea las cosas no como, escuchadme bien, esto es difícil, pero tenéis que venir conmigo, Dios crea todas las cosas no como una emanación de su propia naturaleza, como si de alguna manera la creación compartiese algo de la naturaleza divina. Tened cuidado. Así es como hablaba Babilonia, así es como hablaba Egipto. Según Egipto o Babilonia, los dioses morían y del cuerpo de los dioses se emanaba la creación. De tal modo que la creación era divina. Todo en la creación compartía un algo de Dios. Así hablan muchos en el día de hoy. El panteísmo cree eso. La idea es que las montañas son Dios. El sol es Dios. Yo soy divino porque yo comparto algo de la naturaleza de Dios. Ahora, cuando la Biblia habla de la creación, ella no habla en esos términos. Ella establece una clara distinción entre Dios y la criatura y la creación. Son dos realidades y dos naturalezas diferentes. Y es muy importante entender eso. Mira, detrás de muchos de los movimientos ecologistas, animalistas, el yoga, la meditación trascendental e inclusive las nuevas dietas que están de moda en Occidente, mucho del movimiento vegano y de todas esas ideas, está una divinización de la naturaleza. Está la idea de que la naturaleza es divina, de que todo es Dios. La idea del panteísmo, ideas orientales, todo es Dios y nosotros somos parte de Dios. Hermanos, cuando la Biblia habla de la creación, ella es categórica al afirmar que Dios crea todas las cosas con una naturaleza única y distinta, separada de Él. Dependiente de Él, ciertamente, pero no siendo parte de su propia naturaleza. ¡Wow! Ahora tal vez las neuronas de algunos estén diciendo, madre mía, ahora sí que estamos, difícil. Vale, está bien, tened paciencia, venid conmigo, intentad escalar un poco. Tal vez os sorprenda lo que podemos encontrar ahí arriba. Hermanos, mediante su palabra, Dios crea a existencia lo que no existía.
No de un material previo y ya existente, no, de la nada. La palabra teológica para eso es ex nihilo, de la nada. Por medio de su palabra, Dios llama a existencia lo que no existía. Le da una naturaleza propia, distinta de Él, pero dependiente de su providencia. Y la crea para ser una compañera suya. La creación y el creador para vivir en comunión mutua, el uno con el otro. Así que tengo una noticia para ti. No eres Dios. No eres Dios. Hermanos, qué alivio debería darte eso. Uf, ¿en serio? No soy Dios, no. Eres una criatura. La serpiente te dijo que eras Dios. Seréis como Dios. La serpiente le dijo a Adán y Eva, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Todo el peso de vuestra existencia caería sobre vosotros. Tendríais que llegar a la verdad última mediante vuestro razonamiento. Tendríais que alcanzar la perfección mediante vuestras obras. Todo pesa sobre ti. Y Dios te dice, hey, pequeño pigmeo, ¿no quieres confiar en mí? Que aquí el único Dios soy yo. Que tú en todo eres completamente dependiente de mí y de mi palabra. Oh, hermano, no, pesos te caen de encima. De verdad, no soy yo el que tiene que entender absolutamente toda la verdad del universo para ser feliz. No. Debes confiar en Dios, descansar en Él y solamente en Él. Porque no eres más que criatura. Él ha creado todas las cosas por medio de su palabra, hermanos. Y es su palabra la verdad que sigue sosteniendo y manteniendo al universo. Dios dijo y fue, sea la luz. ¡Wow! Y fue la luz. Increíble. Solo la palabra de Dios puede hacer eso. La tuya y la mía no, pero la palabra de Dios sí. Hermanos, ¿por qué es importante saber que Dios ha creado todas las cosas por medio de su palabra? Escuchadme bien, por favor. Porque la misma palabra que fue poderosa para crear todas las cosas al principio, es la que viene una vez más a nuestro encuentro para crear y restaurar todas las cosas. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mismo fiat del principio, la misma palabra, el mismo mandato que trajo luz, la luz natural que vemos, es la que ahora irrumpe en el corazón de los hombres para llevarnos a ver y contemplar la luz de Jesús, para que podamos verle a Él. Y qué experiencia gloriosa el día que el Señor hizo eso en nuestras vidas, ¿no es verdad? El día en que Él abrió nuestros ojos para que pudiésemos ver y contemplar la belleza y la gloria de Jesús. Amado hermano, hermana que estás en este lugar, la palabra de Dios tiene poder. Ella no es una palabra inerte, ella es una palabra poderosa. Sabéis, en la labor pastoral, en más de una ocasión me ha acontecido que cristianos vienen perplejos a decirme que se frustran de que Dios demande de ellos cosas que ellos no pueden hacer. Y se molestan con eso. Me dicen, ¿cómo puedo yo crear en mí mismo aborrecimiento por el pecado que amo? ¿Cómo puedo yo aborrecer aquellas cosas que ama mi alma? ¿Cómo puedo empezar a amar aquello que no me gusta? Quiero decir, yo puedo orar o leer la Biblia o ir a la iglesia por un sentido del deber. Pero este asunto de gozarme en el Señor, o sea, la Biblia me llama a gozarme en el Señor, pero ¿cómo hago eso? ¿A qué botón hay que darle? O sea, ¿cómo produzco yo esas cosas en mí? La Biblia me llama a perdonar, pero yo siento tanto rencor en mí. ¿Cómo puedo yo responder a demandas que la Biblia me hace y que aparentemente yo soy incapaz de producir? Bueno, hermanos, es que tú no estás entendiendo la palabra de Dios, el fiat divino. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa para obrar en nosotros lo que de nosotros demanda. Cuando Dios habla, Él no está comunicando, Él no está solamente
transmitiendo información. Cuando Dios habla, Él está creando lo que Él quiere crear. Hermano, cuando yo predico en este lugar, yo no solamente estoy comunicándoos la verdad, Dios, por medio de su palabra, está creando en vosotros lo que Él quiere. Gloria al Señor. Jolín, eso es maravilloso. Cada vez que tú vas a la Biblia, tú no estás yendo a una enciclopedia. Tú estás yendo a un enchufe. A un enchufe donde metes los dedos y... ¡trum! No se me ha ocurrido un mejor ejemplo. Además, ha sido completamente profético. Ha llegado ahora, ¿eh? Quiere decir, ella te mete la energía dentro. Ella hace en ti lo que de ti demanda. Por eso no es justificativa decir Dios demanda de mí lo que yo no puedo hacer. Claro que demanda de ti cosas que no puedes hacer, porque Él las está haciendo. ¿Qué piensas? Que Él demanda de ti cosas que tú puedes hacer. Si tú no puedes hacer nada, ni arrepentirte puedes. ¿Cuánto menos creer? Si lo único que de tu cosecha tienes es pecado, es rebelión igual que yo. De ti mismo lo único que hay es pecado. El resto es obra del Altísimo. Pero Él lo hace mediante su palabra. Es a través de ella que Él hace su obra en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El pueblo de Israel podía estar seguro en todo su peregrinar en el desierto que la misma palabra que había creado los cielos y la tierra iba a obrar en ellos todo lo que Dios quería en sus vidas. Y lo mismo es real para el creyente en los días de hoy. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. El apóstol Pablo era consciente de la obra de la palabra en la vida de la iglesia, cuando él dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y ahora, la cual actúa en vosotros. La misma palabra de energía, en el griego es energeo, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Hermanos, si esa es la palabra que encontramos en la Biblia, ¿cómo no atesorarla? ¿Cómo no leerla todos los días? Sabiendo que ella no solamente comunica información, sino que crea en nosotros lo que de nosotros demanda. La Biblia, hermanos, debe ser el centro de nuestras vidas, el lugar donde orbita la mente y el corazón del santo. La Biblia debe ser el centro del culto público de la iglesia, pero también el centro del diario vivir de cada uno de nosotros. Es por medio de la palabra que el Espíritu que se está moviendo sobre la faz del abismo crea y da forma a todo lo que Dios quiere en la creación y también en la salvación. Por eso ya cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra de la promesa en el desierto, en Deuteronomio capítulo 32, versículos 45 al 47, Moisés habla con el pueblo diciéndoles lo siguiente. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo, aplicad vuestro corazón. Escuchadme estas palabras para vosotros. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Yo tengo poca esperanza de que nosotros como iglesia podamos crecer y tener un gran impacto en esta tierra si los padres que están en este lugar no educan con la palabra a sus hijos. Padres que estáis en este lugar, y ahora hablo de manera muy especial a padres varones, tenéis la solemne tarea y el deber de enseñarle la Biblia a vuestras esposas y a vuestros hijos. Y el Señor os pedirá que rindáis cuentas por esta tarea. Moisés lo dijo al pueblo, aplicad vuestro corazón en primer lugar a todas las palabras, padres, primero que esté en tu corazón, pero en segundo lugar, mándala a tus hijos. No la enseñes como una filosofía más en el mercado de las ideas, ni como una religión más de aquellas que podrías elegir en esta Babel. No, dala como la verdad de Dios.
y llama a tus hijos a la obediencia, a fin de que puedan cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, es vuestra vida, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra. ¿A dónde vais? Pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Así que, hermanos, es extraordinario pensar que el mismo Dios que creó todas las cosas que vemos a nuestro alrededor por medio de su palabra es el que nos está hablando a través de esta palabra. Es impresionante. Es impresionante el poder que hay en este libro. Es potente lo que Dios hace a través de su palabra. ¿Cómo no lo vas a atesorar si en Él está tu vida? En último lugar, el Dios que se da a conocer en la creación. En último lugar, es un Dios personal que nos creó para que podamos disfrutar de comunión con Él. Ese es el último punto y con él termino y vamos a la cena del Señor. El Dios que creó todas las cosas es un Dios personal que nos creó para que podamos disfrutar de comunión con Él. Hermanos, aunque la doctrina de la Trinidad no está desarrollada en este capítulo 1 de Génesis, y no va a estar desarrollada hasta la encarnación, hasta que Cristo venga, no se hará evidente que hay más de una persona en Dios. Sí es verdad que ya en la creación tenemos indicio de que el Dios que existe es un Dios pluripersonal, en el cual hay más de una persona. Es un solo Dios, pero hay más de una persona. Muy interesante, el término Elohim es un término plural. Es plural, aunque luego siempre va acompañado con un verbo en singular. Por lo tanto, es un Dios en el cual puede haber más de una persona. No dice que lo haya, pero desde luego dejan abierto que el término en sí es un término plural. Pero más que eso, mira qué interesante. Vení conmigo los primeros 3 versículos. El primer versículo: en el principio creó Dios, y ahí tenemos a Dios, los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y ahora, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así tenemos al Dios creador. Aquí tenemos al Espíritu que se está moviendo sobre la faz de las aguas. Y hay dos. Y ahora, versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz. Ahí a quien tenemos, a la palabra, al verbo. Por lo tanto, ya en los primeros 3 versículos de la Biblia, tenemos al Dios que crea, tenemos al Ruaj, al Espíritu que se mueve sobre la faz del abismo, y tenemos a la palabra que sale de su boca. Y cuando llegamos al versículo 26, si se va a crear a alguien a imagen y semejanza de ese Dios como varón y hembra, al ser humano, vemos que hay un consejo divino en el cual Dios habla, ¿con quién? Pues consigo mismo, diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Un consejo divino en el cual Dios está hablando consigo mismo para hacer a un ser a imagen y semejanza de Él, como ser plural también, varón y hembra. Por lo tanto, ya nos damos cuenta de que en este lugar hay un Dios que es un Dios personal, que es un Dios que se relaciona, que es un Dios que se comunica, que es un Dios que ama. Amada Iglesia, sin desarrollar esta doctrina de la Trinidad en este momento, porque no hay tiempo para hacerlo, solo quiero decir que este vasto universo en el que existimos y nos movemos no es un conglomerado de materia aleatoria y casual que pulula por el aire. No estamos ante un abismo silencioso y sin sentido. No somos seres que evolucionan de la ameba. El universo, en todas y cada una de sus partes, es Dios hablando. Es Dios dándose a conocer. Es Dios llamándonos a esa eterna comunión que siempre ha existido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Él nos ha creado a imagen y semejanza suya para poder relacionarnos con Él. Los materialistas ateos de nuestro tiempo creen que el principio de todas las cosas es el caos y que invariablemente todo vuelve al caos.
Y por lo tanto ellos son amantes de la revolución. Que todo se vaya al garete a ver si algo mejor puede surgir en un nuevo devenir. Pero el cristiano no piensa de este modo. El cristiano sabe que el principio de todas las cosas no es el caos, sino la comunión. La comunión con Dios. La comunión con el Dios para el cual hemos sido creados. ¿Y cuánto desea el alma humana eso en los tiempos que estamos viviendo? Tiempos caóticos y de desesperos. Nosotros podemos dar el testimonio de un Dios que habla y un Dios que sigue hablando. Él es el Dios que habló en la creación, pero Él es el Dios que sigue hablando en la salvación. En el principio era el Verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el principio era con Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la pueden detener. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, fue hecho hombre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, el que habló al principio de los tiempos para crear todas las cosas es Jesús. Y Jesús sigue hablando. Y hoy Él sigue hablando a través de una cruz, en la cual Él vino a morir por tus pecados, por tu orgullo y por tu rebelión, para reconciliarte con el Dios que ha creado todas las cosas. Yo quiero llamarte en esta mañana a reconciliarte con Dios. Oremos. Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte por el ser el Dios cercano, el Dios que, siendo infinito y tan incomprensible para nosotros, eres al mismo tiempo el ser más cercano a cada uno de nosotros. Aquel sin el cual no podríamos ni movernos ni existir. Aquel que habla todos los días a nuestro corazón. La voz más profunda que habla al alma el tiempo entero. Tú nos hablas, Señor, a través del cielo, de las estrellas, de las flores, de la montaña, del quebranto y el sufrimiento, de la agonía y del dolor. Tú estás el tiempo entero hablándonos. En esta mañana nos has hablado. Señor, perdónanos porque huimos de tu voz. Somos rebeldes, somos huidizos, estamos escapando. Queriendo el tiempo entero, Señor, escondernos en un montón de distracciones y pasatiempos para ver si la vida pasa rápido, sin darnos cuenta de que de manera inminente avanzamos hacia ti y un día tendremos que encontrarnos contigo. Pero tú nos has contado la gran historia, nos has contado la historia de que aquella palabra que creó todas las cosas también se hizo hombre para morir en una cruz y para darnos comunión contigo. Padre, yo quiero orar por aquellos que han entrado a este lugar y todavía no han entregado su vida a Jesús, la palabra, aquel que murió y resucitó para limpiarnos de todo pecado. Yo quiero pedirte que hoy, esta mañana, sea una mañana de salvación, una mañana donde el Ruaj, el Espíritu de Dios, pueda dar vida, orden y plenitud en el caos. Señor, quiero orar por aquellos que han escuchado muchas veces este mensaje, pero todavía no han oído tu voz. Que aquel que hizo que la luz resplandeciese en las tinieblas, pueda resplandecer también en esta mañana en sus corazones. En el nombre de Jesús y en el poder de tu palabra, hazlo, Señor, y salva, Señor. Pero también quiero orar por tu iglesia, aquella que ha sido negligente a tu palabra, aquella, Señor, que no ha valorado tu palabra como el lugar en el cual está nuestra vida. Que hoy sea un día de arrepentimiento, que hoy sea un día en el que cristianos regresen a su hogar para ir a tu palabra y para meditar en ella y para experimentar ese conocimiento que viene preñado de poder para salvar, para transformar, para santificar. Gracias, Señor, porque como iglesia, como cuerpo tuyo, como pueblo tuyo, tenemos el privilegio y la honra, Señor, a cada domingo de venir a este lugar
para exponernos una vez más a tu palabra. Que ella pueda hacer una obra completa en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.